Bien, hermano. Entonces, hoy día nos toca nuestra última clase de el tulip, exacto. El tulip, bueno, llevamos cerca de un poco más de 5 clases hablando del tulip. El tulip es un acrónimo de 5 doctrinas relacionadas a la gracia de Dios. Vimos depravación total, de ahí viene la T, la U de elección incondicional, la L de expiación limitada, la I de gracia irresistible, y hoy día nos toca la P, que es la perseverancia de los santos. Ya, es nuestra última doctrina. En parte ya habíamos hablado de la perseverancia. Ustedes recuerdan cuando hablamos del orden de la salvación. La penúltima doctrina que tratamos ahí, antes de la glorificación, fue de la perseverancia, y ahí yo había prometido que habían algunas cosas que no había alcanzado a ver, que las vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a ir a las escrituras, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Sí. Tenemos que recalcar que cuando hablamos de perseverancia de los santos, lo que queremos decir no es que el creyente tiene la fuerza en él mismo o en su capacidad de mantenerse fiel y perseverar, sino con la perseverancia de los santos estamos hablando de que es Dios quien capacita al creyente y que es Dios finalmente quien persevera en el creyente para que éste pueda perseverar. Entonces, la doctrina de la perseverancia pone el foco en la obra de Dios en el creyente y no en la fuerza del creyente. Quiero que eso quede bien claro. Es la fuerza de Dios en el creyente y no la fuerza del creyente. Entonces, vamos a ir a Juan 10. Este es un pasaje que hemos estudiado bastante. Y vamos a leer nuevamente de los versículos 27 al 29. Le voy a pedir a mi hermana Verónica si puede leer ese texto, por favor. Juan 10, del 27 al 29. Sí, no hay problema. Y es del 27 al 29. mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Fíjense que ahí dice que son sus ovejas, luego dice que Él es el que les da vida eterna. ¿Y qué dice después? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces fíjense como ahí el acento está puesto no en la capacidad del creyente, sino en el poder del Hijo y del Padre para guardar a los suyos. A continuación dice que sus ovejas están en sus manos y nadie las puede arrebatar de su mano. Y nadie las puede arrebatar, también dice, de la mano de mi Padre, el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, fíjense ahí cómo está la perseverancia y no perecer jamás, esto de tener vida eterna y no perecer jamás, está ligado a que es Dios mismo, por su poder, que está simbolizado en esto de estar en su mano, quien nos sostiene hasta el fin. Entonces, eso es lo primero, que la perseverancia descansa en la obra de Cristo y no en nuestra propia fortaleza. En Juan 17:12, Jesús afirmó y dijo: mientras estaba con ellos, yo los guardaba y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Entonces, es Jesús quien guardó a los suyos, y por eso no perecieron sus discípulos, ¿no? Excepto quien estaba destinado a perderse, que en este caso era Judas.
Entonces la pérdida de Judas no fue el fracaso del plan de Dios, sino el cumplimiento de las Escrituras. Y también Hebreos 12:2, un pasaje muy conocido que llama a Cristo el autor y consumador de la fe. Y ahí destaca que Cristo no es solo quien inicia la obra de la fe. Muchas personas piensan que es Dios quien inicia la obra de salvación en nosotros y luego es nuestro trabajo mantenerla. Pero ahí dice que Él no solo es el que la comienza, sino también el que la termina. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces la salvación comienza y termina con Dios. Esto obviamente se aplica a que nuestra seguridad descansa en las promesas de Cristo y no en nuestra fortaleza. Y por eso la perseverancia produce confianza en Dios y gratitud y no orgullo. La confesión de fe de Westminster, que ustedes saben que es la confesión que resume nuestras creencias, el primer artículo del capítulo de la perseverancia, que es el capítulo 17, dice que la perseverancia no descansa en el libre albedrío de los creyentes. O sea, que no tiene que ver con nuestra capacidad de permanecer, sino que nuestra perseverancia finalmente descansa en el decreto inmutable de Dios, en la eficacia de la obra de su Hijo y en lo que el Espíritu Santo hace en los creyentes. En palabras sencillas, si una persona ha sido verdaderamente regenerada por Dios, su salvación está segura porque es Dios quien la persevera, quien la preserva. Entonces, ahora, esto obviamente no significa que alguien que vive en rebeldía sea salvo simplemente porque hizo una profesión de fe. ¿Cierto? Nosotros igual hemos explicado eso. Dios realmente sostiene hasta el fin a quienes realmente Él ha salvado. No sé si tienen algún comentario respecto a esto. Recuerden que la vez anterior, cuando tratamos el tema de la perseverancia, partimos hablando de algunos pasajes que parecerían implicar lo contrario. ¿Se acuerdan que vimos Hebreos 6? Estuvimos analizando ese pasaje. Y bueno, ahora igual vamos a analizar otros tantos más, pero básicamente la doctrina de la perseverancia tiene que ver con que Dios es quien nos guarda y quien nos persevera en nuestra vida cristiana, que estamos en sus manos y como dice, no perecerán jamás, sus ovejas no perecerán jamás. Y tal vez están pensando en esto que comúnmente se discute en las iglesias evangélicas, es si la salvación se pierde, ¿cierto? Eso es una discusión bien común en las iglesias evangélicas. Bueno, pasajes como estos nos enseñan que estamos seguros en las manos del Señor. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta respecto de lo que hemos hablado hasta aquí. El primer versículo que salta en muchos casos es el de Mateo 24, que dice que el que persevera hasta el fin este será salvo. Ya lo vamos a ver, así que Claro. póngalo ahí en asterisco. Así que, bueno, lo dejo ahí. Sí, lo vamos a revisar. ¿Puedo intervenir? Sí, intervengan de nuevo. Sí. Del primer versículo que estábamos leyendo, tengo como experiencia la vida de un pastor de ovejas que vive por allá cerquita. Y en realidad un pastor de ovejas pasa preocupadísimo siempre de sus animalitos. Y tiene que ver dónde andan, tiene que ver que no se metan en problemas, porque tienden a salirse del camino. Lo literal, tienden a salirse del camino y por ejemplo, allá, ¿qué les pasa? Se quieren pasar a un predio que no tienen que pasar y Claro. pasan por alambres de púa, quedan heridas, le queda la lana enredada en los alambres, y tiene que él andar buscándola. Y si en la tarde, noche llega con su rebaño a la casa y siempre las cuenta, falta una, allá tiene que ir a buscarla. Entonces el Señor es como ese pastor, Claro. pero las 24 horas del día preocupado de ella. Sí, pues y lo que dice el texto que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Claro, y un pastor terrenal podría fallar, de pronto se descuida y una oveja, no sé, pues pasa un camión y se la
o no sé, o un lobo, qué sé yo, pero en este caso es Dios el buen pastor y su cuidado es perfecto. O sea, él no va a perder a ninguna de sus ovejas, no perecerán jamás. Ahora, esto significa que podemos hacer samba y canuta, como se dice, vivir como queramos, total estamos en las manos de Dios, no importa lo que pase, podemos practicar el pecado, entregarnos a nuestras concupiscencias, porque de hecho esa es una de las objeciones, que esta doctrina puede incentivar a una vida de pecado. Yo creo que eso es muy importante porque se cuestiona bastante el punto de vista de la iglesia presbiteriana desde otra perspectiva cristiana. Y ustedes son los salvos siempre salvos, no asocian al tiro a ese tema. Entonces yo creo que la libertad a la que hemos sido llamados no es libertinaje con la que somos relacionados normalmente. ¿Cómo responderían a alguien que les dice, usted le explica esto, por ejemplo, este pasaje de Juan 10, y te dice, entonces podemos hacer lo que queramos, total estamos en las manos de Dios, hermano? Yo lo diría que no ha leído la Biblia, porque la Biblia es bien enfática. Dios es santo y manda que sus hijos sean santos. Bien explícito en ese sentido. Entonces, decir que hagamos santo y canuta, yo creo que está leyendo una Biblia o un evangelio diferente. Lo veo así, pastor. Y lo otro pastórico que lo decía el hermano, por el hecho que seamos, uno piensa que la iglesia presbiteriana crea en esta doctrina, no hay que olvidar también que hay comisiones presbiterianas que tienen esa creencia de que hacen y deshacen y ellos son salvos porque ya están asegurados. Entonces hay dos puntos, yo no conozco más en ese sentido dentro de la iglesia presbiteriana, pero sé que hay también dentro de la iglesia presbiteriana un grupo que ustedes hacen y deshacen porque son salvos, siempre salvos. Sí, como dice el hermano, en la Biblia rechaza completamente la idea de que estamos en las manos de Dios y por lo tanto, digamos, podemos hacer lo que queramos. De hecho, la Biblia hace todo lo contrario. Dice que nosotros pertenecemos a Dios y como le pertenecemos a Él y Él es santo y Él nos ha cambiado y nos ha transformado, también ha transformado toda nuestra identidad y nuestra manera de vivir. Y fíjense ahí lo que dice Jesús. Porque Jesús dice que sus ovejas están en su mano, ¿cierto? Jesús dice que no perecerán jamás. Pero ¿saben qué más Jesús dice? Que sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Entonces una persona que no le importa para nada la palabra de Dios, que vive en total rebeldía a la palabra de Dios, puede que diga, soy cristiano. Incluso puede que diga, soy salvo. Pero eso no necesariamente significa que es una oveja. Porque la evidencia de que una oveja es oveja del Señor es que escucha su voz y le sigue. Ahora eso es una evidencia, ¿cierto? Entonces nosotros debemos rechazar la idea de que esta doctrina nos impulsa a vivir como queramos. Porque la Biblia dice todo lo contrario, que si pertenecemos a Dios, que si Él nos ha comprado, que si Él además no solo nos ha comprado, pero ha asegurado nuestra vida para siempre, de tal manera que es Él quien opera en nosotros, entonces la práctica del pecado ya no tiene un lugar en la vida del creyente. El creyente lucha contra el pecado, como veíamos en el sermón anterior recientemente, que vimos la semana pasada. El creyente batalla contra su enojo, batalla contra sus insultos, quiere agradar a Dios, no para conservar su salvación está segura, pero Él lo hace porque Él es una nueva criatura, ¿cierto? Y fíjense ustedes que es la Iglesia Católica Romana la que niega al creyente la plena seguridad de salvación. El Concilio de Trento condenó la justificación por la fe sola y de hecho también condenó a cualquier persona como anatema quien afirmara que su salvación está segura en Cristo y es solamente por la fe. Por eso generalmente cuando tú le preguntas a un católico, ¿es usted salvo? Generalmente te dicen, no sé. Por más que sea devoto y vaya a misa, dicen, no sé, no estoy seguro.
En cambio, nosotros podemos tener seguridad de que somos salvos, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque depende de nosotros? No, ¿De quién depende, entonces? de la obra de Cristo. De la obra de Cristo. Nuevamente volvemos al pasaje que estuvimos revisando en Romanos capítulo 8. ¿Cierto? Sin intención de ser redundante, pero esto es lo que dicen las Escrituras. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Fíjense, ahí está la seguridad. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, no hay nada que nos pueda separar de Cristo. Si somos suyos. El mismo lenguaje de Juan 10, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Quién nos puede separar de su amor? Y esto obviamente nos lleva a tener confianza de cuando tenemos dudas acerca de, por ejemplo, si caemos o si no hemos tenido una buena semana, hacia dónde tenemos que mirar. Hacia la cruz, hacia lo que el Señor hizo por nosotros. Y en este sentido, las personas que afirman que la salvación se pierde, se unen en este sentido a los católicos, de negar la seguridad de la salvación a los creyentes. Esta típica frase, ¿no? Que ojalá que Dios nos pille confesado, ¿cierto? Que Dios nos pille, digamos, confesado, porque si no, no importa lo que Cristo hizo en la cruz, tú puedes arruinarlo. Entonces, la certeza de salvación, por otro lado, fortalece la adoración, fortalece nuestra obediencia, porque dirige la mirada a Cristo y no a nuestro desempeño personal. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esto o tiene alguna pregunta. No sé si estaré equivocado, pero este pasaje que está en Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ajá. En ese sentido, dando la seguridad de lo que hemos muerto en Cristo, nos seguro que también vamos a ser, como dice su palabra, seremos también en la semejanza de su resurrección. Sí, y de hecho justamente este pasaje contradice lo que recién estábamos hablando, esa objeción de salvo siempre salvo, de que puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, total, yo soy salvo. Porque este pasaje explica, Romanos 6, que si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su muerte y a su resurrección. ¿Qué significa estar unidos con Cristo en su muerte? El versículo 6 lo explica. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, Pablo está diciendo, si tú crees en Cristo, tú estás unido a Cristo. Si tú estás unido a Cristo, eso significa que tu viejo hombre, ¿cierto? Ese viejo hombre que todos éramos, esa vieja humanidad que éramos antes de conocer a Cristo, que estaba muerto en sus delitos y pecados, que amaba el pecado, esa persona, ¿no? Ese Jorge, ese René, esa Verónica, ese Cristian, en el momento que cree con Cristo, que creemos en Cristo, fue crucificado en la cruz. O sea, está muerto. Esa persona que éramos antes de Cristo está muerta, si estamos unidos a Cristo. Y ahora se ha levantado una nueva persona en nosotros, por la resurrección de Cristo. Es lo que dice también el versículo, el mismo versículo, el 4, por ejemplo. En la última parte dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la Biblia, ¿cómo trata esto? Que cuando nosotros creemos en Cristo y estamos unidos a Cristo, algo sobrenatural pasa en nosotros y hay una transformación, hay un cambio de reino. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, si alguien dice, yo estoy del reino de su amado Hijo y vivo como quiero, como en las tinieblas,
está negando ese cambio, ¿se dan cuenta? Ese es el argumento de Pablo. Si nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros pertenecemos a otro reino. Una liberación sobrenatural ha ocurrido. Por lo tanto, ahora somos una nueva criatura. Entonces nuestra relación con el pecado ya no es la misma. Por lo tanto, decir, la perseverancia de los santos significa que da licencia para el pecado, en ninguna manera, absolutamente no. Porque somos nuevas criaturas y estamos en las manos del Señor, hermano. Sí, no somos llamados a esa libertad descontrolada, pero sí tendemos nosotros a esa libertinaje. Siempre tendemos a eso. Lo que pasa es que yo veo que el Señor nos puso un freno, que es el Espíritu Santo. O sea, a las personas que realmente han aceptado al Señor, ese freno siempre se activa en los momentos en donde nosotros tendemos a eso. Tendemos a descontrolarnos, tendemos a pecar, como lo hemos visto varias veces. Pero tenemos ese freno, que es el Espíritu Santo que nos redarguye, nos dice y nos llama a terreno y nos hace ver que estamos mal, qué sé yo. ¿Cierto? Yo lo veo así. Ahora, con respecto a los católicos, yo creo que el catolicismo, la Iglesia Católica, a eso voy, la Iglesia Católica, después del tercer siglo, ha hecho mucho daño, ha matado a mucha gente, ha sido muy injusta, no desvirtuó totalmente la palabra del Señor. Pero así y todo, creo que hay mucha gente que es católica que sí es salva también. Sí, no. ¿Cierto? Que sí es salva. Sí. No necesariamente cuando la cabeza está mal, en este caso todo el cuerpo va a estar mal. Porque yo sé que el Señor ilumina a sus hijos. O sea, no puedo, yo nunca, y se tiende mucho a hablar en la iglesia de que lo mismo yo escuchaba en la iglesia bautista, escuchaba que los católicos aquí, no, pero yo sé que hay gente buena buena en el sentido de salva en los católicos también. Y hay mucha gente errada, pero también por educación. Claro. Porque lo han enseñado mal, lo han llevado mal. Como decía yo, la Iglesia Católica ha hecho mucho daño en la historia, mucho daño. Desde que se politizó cuando se... Constantino, pero ahí en ese concilio ya empezó todo a cambiar. Se desvirtuó todo, porque antes de eso era todo más o menos como estaba ya con la educación de los apóstoles de Jesús, venía con eso. Llegó Constantino y ¿qué les como? Y la iglesia, peor todavía, o sea, esa iglesia... Sí, la corrupción de los papas después... Todo eso. Y la matanza, la gente, ¿cuánta gente no mató la iglesia católica? Por eso, yo creo que sí hay gente salva también ahí, hay mucha gente que hace las cosas bien y mucha gente que luchamos también para no descarrilarnos siempre, porque siempre tenemos esa tendencia. De hecho, voy a cortar una infidencia. Mi señor hoy día robó un producto en el supermercado. ¿Otra vez? Yo lo digo con mucha vergüenza, estoy confesando un pecado. Lo digo con mucha vergüenza. Estás confesando un pecado de ella. Asumo como esposo, como cabeza de la familia. El cuerpo se le descarrió. Pasamos a comprar y se le olvidó pagar un producto. Cuando veníamos para acá, ya llegando, se da cuenta que lo traía en la cartera. Así que ya ahora vamos a tener que pasar a pagarlo después. Pues yo dije, capaz que aparezca una foto. Estos son los nuevos delincuentes del CUT, de que aparecen esas fotos en los locales. Yo dije, capaz que salga tu foto ahí. Así que vamos a pasar a pagarlo después. Nos dimos cuenta después. Pero ve, es la tendencia al pecado, eso es. Las costumbres que no se olvidan. Bien, hermanos, vamos... hablar por otro. Claro, decía un predicador que es más fácil gritar mis pecados ajenos que tratar con Claro, uno propio. por supuesto. Es como cuando don Ramón decía, yo prometo que el Chavo el próximo año se va a vengar. ¿Por qué promete por los demás? Claro. Ya, vamos a ir a algunos pasajes que de pronto... Porque, como yo decía en una de las clases anteriores,
Si bien esto es cierto, lo que las escrituras declaran acá de que estamos en las manos de Cristo y nadie nos puede arrebatar nunca, de pronto en la experiencia de la iglesia pasa que una persona que comienza a ir, o ya hay incluso gente de años, y de pronto después se aparta, y entonces ahí como que queda la duda, ¿no? De qué pasó con esa persona que salió cuando parecía que estaba. Bueno, la Biblia justamente trata estos temas en varios pasajes, porque la Biblia reconoce de que de que se puede aparentar ser cristiano, de que uno puede tener una profesión pública de fe sin necesariamente haber una obra real en el corazón. Vamos a leer algunos pasajes. Le voy a pedir, hermano Ibeto, usted busque por favor Mateo 7, del 21 al 23. Vamos a leer también 2 Corintios 7:10. Le voy a pedir a hermano Jaime que busque ese pasaje. ¿Me puede repetir? 2 Corintios 7:10. Vale. También tenía el de Hebreos 6, pero ese ya lo tratamos, así que ese lo voy a saltar. La explicación de ese pasaje está en la clase de perseverancia del orden de salvación. Está en YouTube ese video, de hecho. Así que lo pueden ver ahí. Y vamos también a tratar Hebreos 10 del 26 al 31. Pablo, por favor, ese pasaje, Hebreos 10, 26 al 31. Hermano Alex, Apocalipsis 3:5. Hermana Katia, Mateo 24:13. Se me apagó el computador. Ya. Entonces vamos al primer pasaje. Mateo 7. Sí, 21 al 23, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí. Bueno, ese pasaje justamente habla de que muchos van a llegar engañados al día final. Y ahí no está hablando de incrédulos, o sea, no está hablando de gente como que nunca conoció al Señor. Está hablando de hecho, cristianos profesantes. ¿Cómo sabemos eso? Porque esas personas le dicen, ¿cómo llaman a Cristo? Le dicen Señor, Señor. Y los de afuera no llaman a Cristo Señor. Eso es algo que pasa en la iglesia nomás. Entonces ahí está hablando de gente que fue a la iglesia, era miembro de una iglesia. De hecho, lo que ellos le dicen, ¿cierto? Cuando se enfrentan al Señor, le dicen, pues Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar. O sea, una profesión de fe simplemente no es suficiente. Y ahí lo que está tratando es que alguien podría decir, yo creo en Cristo, Cristo es Señor, y su vida ser un hacedor de maldad. ¿Y Cristo qué es lo que le va a declarar? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjense cómo ese pasaje nos muestra la realidad de que hay falsos creyentes. No habla de alguien que era creyente y después dejó de ser creyente. Es alguien que parecía ser un creyente, pero realmente no lo era. Y el Señor lo va a descubrir al final. Estaba confundido. Claro, ¿no? y no le va a decir, antes te conocí y después dejé de conocerte. Claro. Dice, nunca. Es decir, estaba en la iglesia y no lo conocía al Señor. Estaba echando fuera demonios, no lo O conocía. sea, trabajaba para la iglesia. Claro, por ahí lo dice.
Dice que, de hecho, dicen varias cosas de que predicaba, que hacía milagros. El Señor dice, nunca te conocí. O sea, no te conocí por un tiempo y después dejé de conocerte. Entonces, aquella persona que vive en su pecado, incluso puede estar dentro de una iglesia. Incluso puede ser miembro de una iglesia. Bautizado y todo. Pero ahí nosotros debemos justamente tener cuidado de tener una falsa profesión de fe. Al final el Señor va a descubrir los secretos del corazón. Hermano, usted levantó la mano. Podría ser, el ejemplo de Judas podría ser, por ejemplo, cuando él encomendó a los 12 secretos a liberar demonios y todas esas cosas. Yo creo que también estaba metido Judas. También hizo. También le dijo Señor. Pero en el fondo, no se pregunta. Aún más robaba. Robaba dentro de el dinero que juntaban. Entonces, ¿podríamos ser como un ejemplo también? Y más aún, Totalmente. Totalmente. Ese pasaje escribe a Judas. Hermano. ¿Y cómo entonces podría ser que Dios lo usa para hacer milagros? Dios lo usa para sanar enfermos, o sea, en este caso milagros, efectivamente, lo encierra. Sino Sí puede ser. Dios usó a Balaam. Para un propósito. ya, pero eso no significa. No. O sea, Dios usa lo que quiere para. Puede ser uno de nosotros. Claro. Preocúpense. Es lo que dice Pablo cuando dice que algunos predican por contienda o por vanagloria. Con todo el evangelio es predicado. O sea, el fin de Dios. Exacto, El propósito de Dios se va a cumplir. Dios con o sin. usó cuervos para alimentar al día. Estaba pensando en eso. No, claro. Usó un burro, dicen por ahí. No, pero. Puede que esa persona también traiga gente a la iglesia. Y predican. Sí. Pero, ¿tiene usted algún pasaje en este momento que pueda clarificar esta parte? Que diga cómo nunca os conocí, un desconocido para Dios que haya sido usado para un propósito. Hechos, capítulo 2. Que no sea tan doloroso, dice usted. Que no sea tan doloroso. Hechos 2. Versículo 22 al 23. Léalo usted mismo, hermano. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Fíjense que dice ahí, el Pedro está acusando a su audiencia y le está diciendo a ustedes, versículo 23, segunda parte, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esa es una acusación directa. Está diciendo, ustedes mataron. Como, imagínense, yo soy Pedro y ustedes son los judíos de la diáspora que están ahí en ese día en Pentecostés. Y Pedro le está diciendo, ustedes agarraron al Señor y lo mataron por mano de los romanos. Eso está diciendo. O sea, está hablando de un pecado, de un mal, de algo perverso que se hizo, ¿cierto? De hecho, Poncio Pilato, ¿qué estaba metido ahí? Poncio Pilato, el liderazgo de Israel, mismo Judas, y todas estas personas que está aquí Pedro acusando. Entonces, aquí está diciendo que las personas responsablemente y por su propia voluntad hicieron algo horrible, horrendo, terrible. El pecado más grande, de hecho, que ha existido en la humanidad,
matar al Hijo de Dios. Pero dice que eso que ellos hicieron fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, lo que ellos eso está en un versículo. La responsabilidad de estas personas que mataron al Señor y por otro lado el plan soberano de Dios para usar eso que ellos hicieron para un bien mayor, que es la salvación de la humanidad. ¿Puede ser? Ya, hermano, se me apagó el computador, así que lo dejamos hasta acá. No, es que los pasajes que vi no recuerdo muy bien, entonces... Segunda Corintios. Sí, segunda, a ver, pero no sé a quién le di Segunda después. de Corintios 7:10, hermano Jaime. El otro era Hebreo, 10:36. Dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí justamente Pablo en ese versículo y en ese texto en 2 Corintios se está hablando de dos tipos de arrepentimiento o de tristezas. Y esta tristeza, dice, hay una tristeza que es de Dios, mientras que hay una que es mundana y que en el fondo no produce un arrepentimiento verdadero. Entonces, mucha gente parece estar triste por su pecado, pero no significa necesariamente que está arrepentida. Por eso podemos ver a mucha gente llorar o hacer una profesión de fe, tener una especie de renovación supuestamente de vida, y después vemos que esas mismas personas pueden negar a Cristo y volverse al mundo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué pasó? ¿Perdió la salvación? ¿Se salió de la mano de Cristo? ¿O alguna vez estuvo en la mano de Cristo? Para nosotros es muy difícil determinar si hay verdadero arrepentimiento o verdadera fe. Generalmente eso se ve con el tiempo, con los frutos. Uno no puede estar cuestionando a una persona que dice creo en Cristo y uno decirle, ya, pero ¿cree realmente o no cree? Porque puede ser falso. Es cierto que puede ser falso, pero finalmente el tiempo y los frutos es lo que realmente demuestra y evidencia si hay una fe genuina o no. Pasó lo mismo con Judas, volviendo al ejemplo. Él también mostró una especie de remordimiento cuando arrojó la moneda y dijo, yo he entregado sangre inocente. Pero eso no fue un arrepentimiento que lo guió a la vida. De hecho, dejó de hacer eso y se fue a matar después de eso. Entonces, ahí eso nos muestra de que hay arrepentimientos, hay un arrepentimiento que es de Dios, que ese es el arrepentimiento para vida, y hay otro que parece un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento, una tristeza mundana que no produce cambios duraderos. Ya, otro pasaje, Hebreos 10. El 26 31. Sí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es una advertencia del apóstol de los Hebreos. Está muy conectado esto con Hebreos 6. Pero este pasaje se usa, sobre todo el 26, donde dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces dice, ahí dice que si usted peca, usted pierde la salvación. Pero ahí no dice eso. Dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el contexto nosotros debemos leer esto a la luz del versículo 29, cuando habla de que el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto.
Porque las personas de Hebreos no es que ellos simplemente estaban como haciendo algún pecado específico, sino que ellos se habían apartado de Cristo. Entonces eran personas que confesaron a Cristo una vez, luego de haber ido a la iglesia, haber sido iluminados, haber recibido el conocimiento del Evangelio, dijeron, ¿saben qué? No. Mejor Cristo en realidad no sirve, tenemos que volver al judaísmo. Es el contexto de la carta de los Hebreos. Cristianos que estaban volviendo al judaísmo y estaban dejando a Cristo de lado. Entonces, cuando dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es, a la luz del versículo 29, aquellos que están desechando totalmente el Evangelio y volviendo al judaísmo. Entonces, esto no significa, por ejemplo, que si yo peco, pierdo mi salvación. Porque si no, la estaríamos perdiendo todos los días. ¿Y cuándo se recupera? Esa es la gran pregunta. Tengo que andarla buscando debajo de la mesa porque se me perdió. A cada rato. Se me perdería a cada rato. Pero ¿qué es lo que dice Cristo en Juan 10? Yo les doy vida temporal, No, vida por un rato, vida eterno. eterna. ¿Y cuánto es eterna? N más uno. Para siempre. Vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, de eso está hablando Hebreos 10. ¿Ya? Puede leer, no, sí, hay un versículo ahí mismo en ¿Sí? Hebreos 10, en el 38, ¿Ya? que yo creo que viene al caso. No sé si lo leen Sí. ustedes. Sí, por favor. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Exacto. Y lo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí justamente este texto habla de la perseverancia como una evidencia de fe genuina. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque si alguien retrocede del Evangelio y se pierde por ello, no significa que tuvo el Evangelio y se le refaló de las manos al Señor, ¿cierto? Sino que finalmente no era fe genuina. Y eso es lo que vamos a ver a continuación respecto de la perseverancia. Pero eso significa retroceden para perdición, o sea, retroceden significa olvidarse, darle espalda. En este contexto. es apartarse del Evangelio. Por eso. Apartarse. O sea, negar a Cristo y No volverse... es alejarse. No es como, por ejemplo, nosotros de pronto nos podemos enfriar o podemos de pronto eventualmente pecar y decimos no, hoy día no es la iglesia. De hecho pueden pasar periodos de endurecimiento. Pero este retrocede es un retrocede final, es como cuando tú ya te apartas completamente. Decidiste ya dejar. Claro, en este tema yo creo que hay que tener cuidado porque también la Biblia nombra ciertos personajes que pecaron feo una y otra vez y grave, el caso de David. Pero aún así, en los planes de Dios, él seguía siendo su hijo. Sí. Sí. Él seguía siendo su hijo. Entonces, también nos llama a de repente no juzgar a nuestro hermano, porque hay situaciones en que nosotros no sabemos los planes de Dios, la soberanía de Dios actúa con cierta persona o con un hermano y puede caer, pero los planes de Dios está que él es su hijo Y tiene que seguir. y va a ser su hijo hasta el fin. Sí. Sí, de hecho lo que tú dices es muy importante para nosotros, porque cuando hablamos del tema de la perseverancia, la palabra perseverancia implica una perseverancia hasta el fin. Entonces lo que nosotros de pronto vemos son eventos y son trocitos de la historia, pero no vemos la historia completa, Dios la ve completa, nosotros no. Es como que vemos la foto de un momento, pero de pronto esa foto no es el todo. Es como, por ejemplo, si nosotros viéramos a Pedro negando al Señor y estuviéramos ahí y dijéramos, Pedro ya se perdió. No era salvo. No sabemos. Después el Señor lo restaura, el Señor lo llama. El mismo Señor le dice a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces debemos tener cuidado con ver una foto y juzgar y decir, no, este se perdió
o este no era salvo. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Sí, yo por lo menos, mira, yo ingresé a la iglesia por primera vez como a los 14 años, 15 años. A los 18, 19 años me bauticé, pero por un conflicto, por unas habladurías que había en la iglesia, yo me aparté de la iglesia. Y volví recién 17 años después. Sí, 17 años me llamó el En tu Señor de nombre nuevo. profetizamos, milagro. No, ahí llegaste tú también. Así que llegamos juntos. Ese era el propósito que te traje. Pero Nunca me he apartado. no, de ahí He del hecho 2000 milagros siempre. de ahí del 2004 en adelante no nos hemos apartado de la iglesia con Jorge. Ha sido perseverante. Nosotros tuvimos un local comercial y lo cerramos por la iglesia. Sí. Porque el día domingo no podíamos ir a la iglesia y lo cerramos. Para ir a la iglesia. Hasta eso le hice caso. Sí, porque ya fuimos un día en la mañana, nos escapamos, fuimos a la iglesia y mientras había una persona en el negocio teníamos que volver. Po. Y nos sentamos al último y ella me dice, ¿sabes, Jorge, tenemos que cerrar el negocio? ¿Quiere que yo? Es lo único que tenemos. Po. Lo cerramos. Y de hecho, aconsejé a 2 personas para que cerraran sus negocios. ¿De acuerdo? Y lo cerraron también. Yo dije, demoledor de negocio. Y es muy alentador ver que no solo el hecho de que hemos perseverado, sino también reconocer de que si hemos perseverado ha sido porque es Dios quien nos ha sostenido. Al final. Fíjense, vamos a Filipenses 1:6 y después vamos a ver el texto de Mateo 24. Apocalipsis falta también. Apocalipsis 3:20, ya. Vamos a ver Filipenses primero. Filipenses 1:6. Sí, ahí vamos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, no dice que el Señor comenzó la buena obra y ahora tú perfecciónala. Como que el Señor te da la herramienta y dice, bueno, ahora... borrón y cuenta nueva y ahora usted se hace cargo. No, dice que Él la empieza y es Él el que la perfecciona en nosotros. Eso significa que Él está obrando en nuestra vida, en nuestra santificación también. Y Él la perfeccionará, ¿hasta cuándo? El día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Entonces hasta la glorificación. Entonces volviendo a Romanos 8, en la cadena de salvación, a los que antes conoció, también predestinó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también primero santificó, y los que santificó glorificó. Entonces aquellos que el Señor ha llamado desde antemano, los va a llevar a la glorificación. Entonces también lo que dice Cristo en Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, recuerden ese texto. Y luego dice, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Él nos llevará desde que fuimos llamados, de hecho desde antes, desde que fuimos predestinados, hasta la glorificación. Y eso nos da mucha confianza y nos lleva a la adoración, de decir, si estamos aquí es porque Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No ha sido por nuestra fuerza de voluntad. No ha sido porque yo soy el tremendo cristiano que soy. Es porque Dios me ha sostenido. ¿Cierto? ¿Qué hora es, hermano? 11:20. 11:20, ya. Vamos a los 2 pasajes que quedaron pendientes. Apocalipsis 3:5. Ya, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya ve que ahí dice que no borraré, o sea que Dios puede borrar el nombre. O sea que usted está y Dios te borra en el fondo. Pero no dice eso el texto, no dice el texto que Dios nos puede borrar el nombre. El texto dice, no borraré. Es una promesa de Dios para los que son suyos. Es decir,
es una promesa similar a no te abandonaré. Es decir, Dios nunca abandonará a los suyos y los suyos están guardados, digamos, en su mano. El último texto, uno de los más que se usa es Mateo 27, no sé a quién se lo di. ¿Mateo 24? 24, sí, 24, 3. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es que yo lo estaba leyendo antes, pero esto está en el contexto que está. Ah, ya. ¿Qué contexto está? Muy bien. Está hermano. hablando de. Ya está hablando de para la venida del Señor. Exacto, muy bien. Muy buena Es que soy hermenéutica. salvo, por eso lo digo. Humildemente. Yo pensaba que todos lo sabían. El perseverar también involucra obra. Y sabemos que la salvación es por obra. Exacto. No dice el que persevere hasta el fin producirá su salvación. No dice eso. Y además, si eso significara, estaría en contradicción con el resto de la Escritura, que dice que nuestra salvación no es por obras, sino que es por gracia, a través de la fe. Entonces, cuando dice el que persevere, esa palabra persevera está en un contexto de tribulación. De eso está hablando el pasaje. De una tribulación que va a venir. Sí, y también de la tribulación final ahora. Entonces, lo que está hablando ahí está puesto en un contraste, porque antes de eso, en los versículos 10 al 12, habla de que muchos se enfriarán, muchos seguirán a falsos cristos, y luego dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Y ahí hace un contraste entre aquellos que se van a alejar de la iglesia, que se van a alejar del evangelio, versus aquellos que van a perseverar en el evangelio. Entonces la perseverancia no es la causa de la salvación, es un fruto de la salvación. Es un fruto de la salvación, es una evidencia, es una característica de los verdaderos discípulos. Ahora, recordemos lo que dijimos al principio. La perseverancia no tiene tanto que ver con que yo persevero, tiene que ver con que Dios es el que me está sosteniendo. Entonces, el que persevera hasta el fin es a quien Dios está guardando, quien soporta la tribulación, y ahí está hablando de la tribulación final, y finalmente será salvo, y ahí está hablando de la salvación, en términos cuando seremos salvos de la ira final frente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente, el que persevera hasta el fin será salvo, pero eso es una evidencia de que ha sido salvo. Yo creo que aquí hay una línea donde la obra es totalmente de Cristo y esa línea divide o pasa al otro lado donde se malentiende y pasa a ser el legalismo puro. Sí. Yo me sostengo para que Cristo obre, para que Cristo me sostenga en la autosuficiencia. Cuando en esta línea de la palabra de Dios nos dice que Cristo es el que me sostiene a mí solamente. Exacto. Y por eso siempre tenemos que mirarlo de esa forma, porque eso nos lleva a la adoración, nos lleva a la confianza. Pero ahí también, recordando lo que dice Pablo dice, yo prosigo a la meta. O sea, también tenemos una parte nosotros ¿en qué sentido? De que nosotros cuando se nos... En la santificación. Claro, cuando ya vemos esto, lo que tenemos, obviamente no lo queremos perder, ¿lo cierto? Por eso seguimos caminando adelante, pese a nuestras bajas, nuestros pecados, nuestras caídas, todas las cosas que nos puedan pasar en el camino, alejarnos a lo mejor un tiempo, qué sé yo. El Señor siempre va a estar ahí porque, claro, nos está sosteniendo. Pero nosotros tenemos claro que tenemos que seguir a la meta porque tenemos algo que nos espera al final. O sea, por eso Pablo lo ve así como eso. También podemos caer, en vez del legalismo, también nos podemos ir para el otro lado. El libertinaje. Claro, caemos al otro lado y también, por eso nosotros tenemos que estar encauzados en, como decía Maradona, en una línea nomás. El hermano Maradona. Tiene hasta una iglesia, así que...
Así que no perder de vista eso, o sea, no sé, no es que tengamos nosotros poder en eso, sino que estar claro lo que quieres, ¿no? O sea, Es que como decía el doctor mantenerlo. al comienzo, es una evidencia, no es una causa lo que trata el tema. Es una evidencia de la obra Sí. que entendemos. El Señor siempre te endereza al final. Siempre nos llama al final. Siempre. Eso es lo que dice Filipenses 1:6, pues es Él el que nos perfecciona. Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Bien, entonces esa ha sido la doctrina y la perseverancia de los santos. Nos llama a tener esta confianza en el Señor, en lo que Él hace por nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que podamos seguir firmes en esto y prepararnos también para el culto. ¿Le voy a pedir al hermano Pablo, por favor?